Hola, bendiciones en Jesús el Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor Jesús el Cristo, que nos permite otro día más donde nos podemos reunir a rendirle culto, como se debe hacer, en espíritu y en verdad. Damos gracias a Dios por esta iglesia, Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo. Damos gracias a Dios porque hasta este día el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha sostenido, el Señor Jesús el Cristo ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Él, Jesús, quien es el Cristo, por la revelación del Evangelio, porque cada vez, por misericordia del mismo Señor Jesús el Cristo, entonces podemos ver con más claridad a través de las Escrituras, todas las Escrituras, este Evangelio único con el que entonces ahora tenemos vida. El único Evangelio con el que ahora entonces, por esa gracia de Dios, seguimos vivos, porque sin el Evangelio, sin creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, es imposible tener la vida de Dios. Saludamos a los hermanos también de la iglesia en Caldas que se conectan por la transmisión en Facebook, y también a otros hermanos de otros países y de Colombia que también nos acompañan, y sabemos que también están orando por nosotros acá en Caldas, por esta iglesia. Los saludamos y vamos a orar para que sea nuestro Señor Jesús el Cristo direccionándonos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de nuevo de podernos reunir, Señor, de podernos congregar, Señor, de podernos, Señor, unir en esta fe única y verdadera, Señor, de podernos, Señor, reunirnos a darte ese culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, porque ese tiempo, Señor, donde como hermanos, Señor, estamos en ese deseo único, Señor, adorándote, Señor, exaltándote, glorificándote, pero también, Señor, ese tiempo, este deseo, Señor, de también escuchar tu voz, Señor, a través de tu Evangelio, a través de tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que cada vez que hables a nuestras vidas, Señor, nuestros ojos espirituales puedan ver, Señor, en las Escrituras que Jesús es el Cristo, y que también podamos escuchar, Señor, nuestros oídos espirituales se abran, Señor, cada vez más a tu voz, Padre. Y oramos, Señor, para estar, Padre, obedeciéndote, Señor, cada vez más en obediencia, Señor, que esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor, nunca nos vaya a faltar, Señor. Oramos, Padre, como iglesia, Señor, para que esté en nosotros ese deseo, Señor, ese anhelo de verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Que esté en nosotros ese anhelo, Señor, de cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor. Que esté en nosotros ese anhelo, Señor, ese deseo de amar tu pronto retorno, Señor. Padre, recibe todo el honor, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor, porque solo tú, Señor Jesús, el Cristo, te la mereces, Padre. Y ahora, Padre, que nos disponemos a escuchar tu voz, oro, Padre, para que seas tú llenándome cada vez más de tu santo y bendito Espíritu, Señor, y que sea tu santo y bendito Espíritu quien hable, Señor, que no sea yo en mi humanidad ni en mis emociones, Señor, sino que todo sea a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Bueno, mis amados, como ya ustedes lo saben, el recordar, que como siempre lo hacemos también acá, recordar, porque es necesario que recordemos para que cada vez estemos más firmes en esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Recordar y creer al Evangelio de la Biblia, al evangelismo de la Biblia y a la evangelización mundial. Esto tiene que ser en nosotros el diario vivir, diario vivir. Así como el pez necesita del agua todos los días, nosotros necesitamos de este Evangelio que es Jesús el Cristo todos los días. No es teoría, no es doctrina, no es una enseñanza más, no es la emoción, no es el cumplir, voy a ir al culto, no es eso. Es que realmente el Evangelio, cuando lo creemos como se tiene que creer, entonces en nosotros se vuelve una necesidad, y no una necesidad de momento, sino una necesidad de cada segundo. Se vuelve más importante que el mismo aire que Dios nos da para respirar, porque es más importante para nosotros el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que el mismo aire para respirar. ¿Sí? Es que es más importante, porque es que en el Evangelio está la vida, y yo necesito esa vida, y yo la necesito ¿para qué? Para estar unido a Dios, que es la vida. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Entonces no son, como lo decimos, no son los 4 libros que se enseñan por allí en la tradición, 4 evangelios. No, es uno el Evangelio. No es entonces la misión, la denominación, la congregación, no es la enseñanza humana. Eso no es el Evangelio, no es la palabra Evangelio sin definición, porque esa palabra se escucha en toda parte, el Evangelio. Sí, es que yo también creo al Evangelio, pero ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué entiende por Evangelio? Hábleme del Evangelio. No se conoce. Y si no se conoce realmente lo que es el Evangelio de la Biblia, entonces no puede haber vida, no puede haber salvación, no puede haber un encuentro con Dios, no se puede ser pueblo de Dios, no se puede ser hijo de Dios, no se puede ser la iglesia. Por eso es necesario recordarnos a nosotros mismos quién es el Evangelio y por qué necesito yo este Evangelio de la Biblia todos los días. Y las Escrituras todas nos hablan del Evangelio de la Biblia. En todas ellas está plasmado el Evangelio de la Biblia. ¿Y qué es lo que repetimos o escuchamos más naturalmente hoy en día? Que son las buenas nuevas de salvación. Pero ¿y qué más? ¿Por qué son las buenas nuevas de salvación? Entonces hay que entender por qué son las buenas nuevas de salvación. Es que Dios realmente está dando la buena nueva al ser humano. Es que desde que el ser humano se separó de Dios por el pecado, quedó entonces gobernado por Satanás y quedó separado de Dios. Nótese esa parte. Quedó viviendo el pecado, no le creyó a Dios, no le creyó la palabra de Dios, no creyó al pacto de Dios, menospreció el pacto de Dios, quedó entonces en el pecado y quedó viviendo gobernado por Satanás. Y esto es, quedó separado de Dios. ¿Y quién puede resolver este problema? ¿Quién puede resolver el problema de Satanás? ¿Quién puede resolver el problema del pecado? ¿Quién puede resolver el problema de la separación? ¿Será que el conocer mucho las Escrituras me resuelve esto? ¿O será que el pertenecer a una familia pastoral entonces me resuelve esto? O más aún, ¿será que el ser pastor sin tener la fe en Jesús como el Cristo entonces me resuelve estos 3 problemas? O el mucho conocimiento, la teología, la filosofía, las enseñanzas humanas, entonces todo este conocimiento, todos estos títulos me resuelven este problema fundamental. No es así, no es así. El hombre está separado de Dios y necesita urgentemente encontrarse con Dios. No sabe cómo, pero Dios está dando la buena noticia de salvación. Dios la está anunciando. Todo el Antiguo Testamento entonces se anuncia a través de los profetas de Dios esta buena noticia. Se habla, se anuncia
de la salvación que viene a través de esa buena noticia que Dios está dando. Es que hay respuesta para el ser humano, es que hay respuesta para salir del pecado, hay respuesta para salir de Satanás, hay respuesta para encontrarse con Dios, y Dios la está entregando, Dios la está dando. Todo el Antiguo Testamento entonces habla de esta respuesta, y el Nuevo Testamento entonces se da el cumplimiento. Pero ¿quién es el que cumple realmente con todas estas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento? El que es uno, el que las está cumpliendo. Y entonces este uno es Jesús. Jesús, que cumplió con la obra del Cristo, que cumplió con todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde es que se cumple la obra del Cristo? ¿Dónde es que está la buena noticia? ¿Dónde es que se vive la buena noticia para el ser humano que está separado de Dios, que está gobernado por el pecado y que está gobernado por Satanás? ¿Dónde se resuelve esto? Entonces, a través de la cruz y la resurrección. La buena noticia para el ser humano es que Jesús cumplió con la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección, y fue allí a través de su sangre donde se resolvió el problema del pecado. Fue allí a través de su sangre y de su carne que se rasgó donde se resolvió el problema de la separación de Dios. Y fue a través de la resurrección donde se resolvió el problema de Satanás. Es que Jesús cumplió con la obra del Cristo de una vez, eternamente y perfectamente. Este es el Evangelio de la Biblia. Estas son las buenas noticias de salvación, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que tenemos que creer, esto es lo que tenemos que nosotros entender todos los días más, pero creyendo. No esperemos entenderlo como un conocimiento más, como una enseñanza más, como una doctrina más que se nos está dando. No, es que es la buena noticia de salvación. Y la salvación es salir de Satanás, salir del pecado y encontrarme con Dios. Y esto solo pasa por la fe, de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esta respuesta. Esta respuesta que Jesús es el Cristo hay que darla afuera. Hay que mostrarle a las personas afuera cuál es su estado, cuál es su condición y cuál es la respuesta que Dios dio para que se encuentren con Él. Y es Jesús el Cristo. Pero si yo no lo tengo, si yo no creo que Jesús es el Cristo, no creo al Evangelio que Jesús es el Cristo, ¿qué podré dar afuera? Por eso es que afuera vemos entonces que las personas hablan mucho de problemas. Y como no se conoce lo que realmente es el problema fundamental del hombre, entonces afuera les dan respuestas para salir de esos problemas. Y toda la vida pasarán solucionando esos problemas que no son el problema fundamental y que no es lo que realmente tienen que ver para salir de allí. Es que si no se conoce el problema fundamental, por más que se esfuercen por resolver lo que llaman problema, seguirán siempre entonces separados de Dios. Afuera se necesita dar ese el mensaje, predicar el Evangelio, que es Jesús el Cristo. Se necesita es mostrarle al ser humano cuál es su estado y darle la respuesta urgente. No dejarlo para dentro de 8 o 15 días, no, es que es de una, es rápido, porque es que este testimonio de que Jesús es el Cristo le tiene que dar todos los días. El Señor dijo: busquen porque hay dignos, busquen porque hay hijos de paz, busquen porque hay tierra buena, busquen porque hay ovejas perdidas. Y necesitan escuchar la voz del pastor, que es Jesús el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo esas ovejas perdidas volverán, es que están extraviadas. Esto es el evangelismo: encontrar los dignos, encontrar los hijos de paz, encontrar la tierra buena, encontrar esas ovejas perdidas. Es el evangelismo, pero se hace a través del evangelio que Jesús es el Cristo. Y la evangelización mundial entonces es realmente lo que nos tiene a nosotros hoy con el deseo
de ver venir al Señor en nuestros días. Es que si cumplimos con el pacto de la evangelización mundial, entonces veremos venir al Señor Jesús el Cristo en nuestros días. Es que Él dijo que volvería, y entonces nosotros anhelamos ver ese pronto retorno, pero tiene que estar en nosotros tan arraigado y tan creído el Evangelio que Jesús es el Cristo, que estaremos haciendo el evangelismo de la Biblia todos los días y estaremos también cumpliendo con el pacto de la evangelización mundial. Entonces, ¿necesito yo creer que Jesús es el Cristo todos los días? Sí. ¿Necesito el Evangelio de la Biblia todos los días? Sí. Esto tiene que entonces empezar a motivarnos más, a movernos más, a no dejarnos quietos. Tiene que llevarnos a un punto donde ya no queremos quedarnos sentados, ya no queremos más el confort, queremos ser realmente ver venir al Señor en nuestros días. Tiene que desacomodarnos, tiene que ocurrir en nosotros eso, que nos desacomodemos y que echemos todo a un lado y que realmente avancemos hacia lo que tenemos que avanzar. Estamos dando la vida muchas veces por lo que no es, por lo que desaparece, por lo que no sabemos cuánto tiempo nos van a acompañar. Y yo no digo que no haya que amar, hay que amar, claro, lo que Dios nos ha dado hay que amarlos y hay que cuidarlos, pero por encima de ellos está el Evangelio de Jesús de Cristo. Y si yo glorifico al Señor, y si yo le doy el lugar a Jesús de Cristo todos los días, entonces es que lo que hay en mí es ese deseo de verlo venir, porque yo no descansaré, porque yo no me seguiré sentado, sino que yo quiero es verlo venir. Miremos el texto de Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un versículo que estamos viendo cada 8 días los domingos, pero que también lo vemos acá en semana, y que esperemos estarlo viendo todos los días, y no solo el verlo y leerlo, sino el creerlo. Es que necesitamos poner nuestra mirada en Jesús el Cristo, ponerla todos los días, no en el momento de la aflicción o no en el momento de la felicidad, porque cuando hay felicidad entonces, ay, gracias a Dios, que Dios me ama mucho, que no me falta nada, y ahí sí se glorifica. Y cuando se sufre, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Dios, no es ni en el momento de estar llenos ni en el momento de la tristeza, todos los días tenemos que poner la mirada allá, porque es que hay que mirarnos en Él, es que es a través de Él donde nosotros hoy, hasta este momento, hoy, por misericordia de Dios mismo, tenemos vida. Es que recordar que nosotros salimos del pecado, salimos de Satanás, que nos encontramos con Dios, y esto es a través de Jesús el Cristo, y esto ocurrió a través de la cruz y la resurrección. Por eso es que mi mirada tiene que estar puesta allá, y que esto es por revelación, y que Jesús el Cristo fue el que me reveló el Evangelio. Entonces, ¿a quién tengo que mirar yo? Es que no fue el pastor el que me lo reveló, no fue el hermanito que anda conmigo el que me lo reveló. Es que se puede testificar, y se tiene que testificar precisa y correctamente el Evangelio que Jesús es el Cristo, pero es que el que da la revelación es Dios, no somos nosotros. Entonces, ¿con quién digo yo agradecido? ¿Con el pastor o con el Jesús el Cristo, que fue el que me reveló el Evangelio? El apóstol Pablo dice claramente que por revelación de Jesús el Cristo. Él dice que el Evangelio que tiene no vino de hombres, sino por la revelación de Jesús el Cristo. El mismo Señor Jesús el Cristo está diciendo que solo Él lo revela a quien quiera revelarlo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿a quién le agradecemos que hoy el Evangelio, que Jesús es el Cristo, esté en nuestras vidas? ¿Hay un hombre para agradecerle aquí en la tierra? No, Jesús es Cristo. Por revelación, que claro, el Señor está usando hombres y mujeres que vienen adelante, dando el testimonio de que Jesús es el Cristo.
Pero repito, si Dios no nos revela el Evangelio, no pasa absolutamente nada. Necesitamos es que sea revelado por Dios en nosotros, por Jesús de Cristo, y creído, arraigado. Por eso no es en vano que el Señor nos diga que nuestra mirada tiene que estar en Él. Vamos al mensaje para el día de hoy. Y vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a mirar hoy unos versículos que vemos seguidamente, muy seguidamente, pero que entonces es necesario que veamos con más detenimiento. Mateo 16, 18. Yo lo tengo en la Biblia del Oso, este versículo. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Repito, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a mirar hoy entonces algo muy importante. Nosotros hemos hablado mucho de la iglesia. De hecho, nosotros decimos que somos la iglesia, y con la fe creer en Jesús como el Cristo no puede haber duda que seamos la iglesia de Dios. Pero esta palabra también está muy trillada afuera. Todos son iglesia afuera. Todo el que se congrega dice que es iglesia, y que voy para la iglesia, y que vengo de la iglesia. ¿Y qué entienden por iglesia? Al local, la denominación, la misión, y se viaja. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día? No, se abren más iglesias. ¿Y qué es abrir una iglesia? Abrir otro local. Y ya tengo otra iglesia en tal parte, y ya abrimos otra en otra parte, y eso es lo que llaman iglesia, las construcciones. Pero vamos a mirar hoy a través de la revelación de este evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuándo es que se es iglesia? ¿Sí? Eso hay que mirarlo claramente. Este versículo es muy diciente. Muchos dicen que es que entonces es sobre Pedro que se edifica, o que Pedro es el primer papa. ¿Sí? Ahí no está diciendo eso. Esa traducción Biblia del Oso es muy clara cuando dice: una piedra pequeña, y sobre la piedra grande, la roca, es donde se edifica la iglesia. Sobre la declaración. ¿Por qué Jesús el Cristo le dijo esto a Pedro? Entonces vemos que en Mateo 16, 16 Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es entonces lo que el Señor está diciendo acá. Esa es la roca. Todo el que crea que Jesús es el Cristo, entonces ahí va a comenzar. En la roca es donde se edifica y empieza la formación de iglesia. Porque tampoco es que sea iglesia solamente por creer que Jesús es el Cristo. Ya, yo creo que Jesús es el Cristo y punto. No, eso hay que vivirlo, y eso no finaliza. Hasta que el Señor venga por nosotros, eso no va a finalizar. Se necesita estar en la roca constantemente. La iglesia es la que está en esta roca constantemente. La iglesia es la que está viviendo sobre esta roca constantemente. La iglesia es la que está siendo edificada sobre esta roca constantemente. La iglesia es la que tiene realmente los fundamentos puestos en esta roca que Jesús es de Cristo. Esta es la iglesia. Entonces vamos a mirar varias cosas aquí hoy. Primero,
¿quién es la iglesia? Segundo, ¿dónde tiene que estar la iglesia? Y tercero, ¿por qué está cayendo la iglesia? 3 puntos nomás. Habría que ver muchas cosas acá, pero vamos a mirar 3 punticos. Y el primero entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Por lo que dije ahorita, es que no se conoce. No está clara esa definición. Todos dicen ser iglesia, otros dicen que la iglesia es la construcción, la edificación. No es así, no es así. Es que el Señor Jesús de Cristo le está diciendo claramente a Pedro, ¿sí? Piedra pequeña y sobre la piedra grande, sobre la roca, entonces edificaré mi iglesia. Primero entonces, ¿quién es iglesia? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces es la iglesia, ¿sí? Esa es la iglesia. ¿La iglesia de quién? ¿De alguna misión? ¿De alguna denominación? ¿De alguna doctrina? No, aquí no está diciendo eso Dios. Jesús el Cristo no está diciendo esto. Está diciendo, edificaré mi iglesia. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces es la iglesia de Dios. Le pertenece a Dios. Nosotros hoy creemos que Jesús es el Cristo, le pertenecemos a Él, somos su iglesia, aunque afuera hubiese un nombre como tal, no es que le pertenecemos a ese nombre, no es que la denominación o a la cobertura, eso se necesita por términos legales, pero no da la salvación, no da la entrada al reino de Dios. Es si se cree que Jesús es el Cristo. Ahí somos la iglesia. Cuando creo que Jesús es el Cristo, no cuando repito, no cuando grito, no cuando estoy declarando por declarar, no, cuando creo que Jesús es el Cristo, soy la iglesia. Nosotros, los que creemos en Jesús el Cristo, somos la iglesia. Hoy estamos acá en Caldas, pero podemos estar en otros lugares. Entonces no es que se acabó la iglesia en Caldas, no, si aquí queda uno, sigue siendo la iglesia. Con uno que quede es la iglesia, que cree que Jesús es el Cristo. La iglesia no es entonces los 50, los 100 o los 200 o los más congregados. Uno solo que crea que Jesús es el Cristo es la iglesia de Dios. Uno solo. Para que también quede claro. Para que no nos dejemos engañar, que es el avivamiento, que hay que llenar, porque entre más gente en un local, entonces esa sí es la iglesia de Dios. No. Error. La iglesia es los que creen que Jesús es el Cristo. En este caso nosotros, que creemos que Jesús es el Cristo, somos la iglesia de Dios en Caldas. Y perdóname si sueno arrogante o orgulloso, aunque aquí hay tantas denominaciones, aquí en Caldas, de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a lo que yo creo, aquí pueden haber muchas denominaciones en este momento, y la iglesia de Dios es esta. Esta. Este pequeño remanente es la iglesia de Dios. Y no lo digo con ánimo de por debajear a alguien. Lo digo de acuerdo a lo que las mismas escrituras me enseñan. Lo digo de acuerdo a lo que el mismo Jesús de Cristo me está revelando y nos está revelando. La iglesia somos los que creemos que Jesús es el Cristo. Gracias a Dios por esta verdad. Gracias a Dios por esta revelación en nuestras vidas. Que no éramos entonces en aquel tiempo cuando nos fue revelado el Evangelio los más instruidos, los más estudiosos, los que más diplomas teníamos, los más reconocidos entonces a nivel mundial, pero a Dios le plació que fuese así. Cuando Jesús el Cristo comenzó su ministerio, ¿dónde fue Él? ¿Sí? ¿A dónde fue Él? Entonces muestra claramente las escrituras que Él fue
a un grupo de hombres de un nivel muy bajo, académico y económico, que eran pescadores, y fue allí. Él no se fue para de los escribas, para de los fariseos, para de los maestros de la ley, para de los más estudiosos, para allá no se fue para unos hombres entonces que eran muy abandonados, que los tenían prácticamente muy desechados, no tenían, como digo, estudio, no tenían un buen nivel económico. No quiere decir eso que es que Jesús de Cristo entonces hace ascensión de personas y que se va a los de menos nivel, no. Lo que está mostrando es que este evangelio es revelado a quien Él quiere, ¿sí? Y eso pasó con nosotros, y eso ha pasado con la iglesia, que en este momento el Señor mismo está levantando a nivel mundial. Está levantando hombres y mujeres de todos los niveles académicos y económicos. No está haciendo ascensión de personas, es que Él realmente sabe quién cree en Él y quién no, y esa es la iglesia. Y Él no va a mirar entonces al pastor que tenía 5, 10,000, 20,000, 100,000 congregados, no lo va a mirar entonces porque es que este sí me movió mucha gente. No, es que si no es a través del evangelio que es Jesús de Cristo, entonces no hay nada, no hay nada. Pueden haber muchas, hoy en día, muchas congregaciones, muchas misiones, muchas denominaciones, ¿sí? Porque eso se ve exagerado. Pero en Apocalipsis, Jesús de Cristo entonces habla claramente de esto. Apocalipsis 2:9, ¿qué está diciendo? Son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque es que no está la fe en el evangelio que es Jesús de Cristo. Sí, se repite el evangelio, pero es que no está la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué hacemos ahí? Que no es por repetir. Otros pueden decir, no, pero es que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Pero cuando predican, entonces se da uno cuenta que es que no creen que Jesús es el Cristo. Cuando oran, entonces uno se da cuenta que no creen que Jesús sea el Cristo. Porque es que cuando se cree en Jesús como el Cristo, se cree en el consumado de la cruz y la resurrección. Se cree que todo está resuelto. No, nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pero es que estamos aquí orando porque se nos han ido muchos congregados y necesitamos más congregados y necesitamos abrir otras iglesias. Entonces, ¿está la fe? No está la fe. No está la fe. Entonces, ¿qué son? Sinagogas de Satanás. Con Biblia en mano, pero no creen que Jesús es el Cristo. Con Biblia en mano, pero la enseñanza no está en Jesús el Cristo. Entonces, la iglesia, que quede claro eso para nosotros hoy, la iglesia es todo el que cree que Jesús es el Cristo. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, no vayamos a dudar de que somos la iglesia de Dios. Así afuera, como le digo, así nos encontremos con los apóstoles modernos de estos últimos tiempos, con los profetas o con los pastores muy estudiosos, no nos vamos a sentir por debajo de ellos, porque lo que hay en nosotros no lo tienen ellos con todo el conocimiento de toda su vida. Porque es que es la fe de creer que Jesús es el Cristo la que a mí me da la salvación. No es la teología, la filosofía. Claro que eso se puede ver, pero eso no es lo importante para la salvación. Realmente eso se tiene que desechar. Para mí lo que yo realmente necesito es este evangelio. Yo necesito que las escrituras cada vez me sean abiertas, que yo cada vez pueda leer con entendimiento y con el deseo de creer más a este evangelio. Esto es lo que realmente a mí me hace la iglesia. Por eso también dije ahora y repito, no es que yo diga que creo que Jesús es el Cristo y que demuestras unos cuantos días, unos cuantos meses, unos cuantos años de que sí, que Jesús es el Cristo. Pero cuando llega entonces la adversidad, cuando llega la situación difícil o complicada, entonces se me olvidó que Jesús es el Cristo. Ah, no, fue que es que la situación, la realidad fue muy pesada y no aguantó. No es la iglesia.
Aquí el Señor está diciendo: sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es que el que es iglesia, o los que somos iglesia y estamos en la roca, no puede haber temor de caer. Por eso necesito yo el evangelio todos los días. Es que si lo suelto, claro, pues que me voy a ir al suelo. Y si me voy al suelo es porque entonces es que mi fe falló, mi fe no fue clara, fue que no creí. Entonces necesito estar en la roca todos los días. El Señor está diciendo: no prevalecerán contra ella, pero si yo estoy en Él. No es que el Señor simplemente me va a guardar y yo voy a hacer como lo que yo quiera. No, así no es. Que yo necesito estar en Él, creciendo en Él, viviendo por Él. Y ahí sí, entonces, lo que se venga no me tumba. Es que estoy en Él, es que todo está resuelto, todo está consumado. Esta es la iglesia. ¿Esto se enseña en otras partes? No, eso no se enseña. Sí se enseña mucha teología, mucha filosofía, se enseña mucho de las escrituras, pero repito, ¿será eso lo que me hace iglesia? No, es que a mí me hace iglesia repito, es creer que Jesús es el Cristo. Esto es lo que me hace la iglesia a mí. Sin la revelación de Dios en este evangelio, que Jesús es el Cristo, vamos a ver algo. ¿Cómo es que se ve y se cree en Jesús? Ustedes pueden, o han visto esto ya. Por eso repito, muéstrenme las denominaciones, las misiones, las muchas que haya, y que sean iglesia. No lo son, sinagogas de Satanás. ¿Cómo ven a Jesús? ¿Cómo enseñan a Jesús? ¿Cómo muestran a Jesús? ¿Y cómo vemos hoy los congregados? Entonces, Mateo 16:14, ¿qué dice? Cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente hoy en día que es Jesús? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Cómo creen en Jesús? ¿Cómo creen en Jesucristo? ¿Cómo creen en Cristo Jesús? En el Señor. ¿Cómo creen hoy en Jesús el Cristo? ¿Cómo? Todavía lo vemos. Para muchos todavía están así como esa respuesta que Jesús el Cristo escuchó. Ah, Señor, unos creen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Elías, otros que Jeremías, y otros que algunos de los profetas. Eso me hace iglesia. Ver a Jesús de esa manera me hace ser la iglesia de Él. Ver a Jesús como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como alguno de los profetas, entonces me hace estar en la roca. No es así. Eso es un error. Entonces, ¿son todos iglesia? No es así. Juan el Bautista, claro, predicó fuerte, con contundencia, ¿sí? Se fue contra los líderes religiosos de ese tiempo, contra la política, se fue. Pero ¿cómo? Entonces, en el momento de la aflicción, ¿cómo vio a Jesús? ¿Será que en ese momento de la aflicción lo vio como el Cristo? También hubo un momento de duda, ¿sí? Y no podía haber duda en nosotros. A pesar de lo fuerte que sea la realidad, no puede haber duda de que Jesús es el Cristo. Juan el Bautista, entonces, la gente dice: usted es Juan el Bautista, Jesús. Porque el Señor también, el Cristo, entonces se fue con contundencia contra los líderes religiosos. Y les habló fuerte, porque es que no estaban enseñando el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Es que no creían en Él. Él se les presentó de miles de maneras, pero no creyeron en Él, lo desecharon. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Sepulcros blanqueados, ¿sí? Víboras, serpientes venenosas. Todo esto le decía, ¿por qué? Porque realmente no estaban dando la vida. Y entonces la gente que decía: no, es que es Juan el Bautista. No es así. Jesús es el Cristo, no es Juan el Bautista. ¿Y cómo vemos la iglesia hoy en día? No, es que la iglesia tiene que levantarse y tiene que entonces fluir hombres que estén en las alcaldías, que estén en las gobernaciones,
que estén en el consejo, en el senado, que estén en la política. Error. El que crea que Jesús es el Cristo, o los que creemos que Jesús es el Cristo, nada tenemos que ver con las cosas del diablo. Y ustedes saben muy bien a qué me refiero, la política. Unos dicen que la política no es mala, que es que los malos son los politiqueros. No, la política es mala, porque hay leyes que se hacen para ir en contra de la misma comunidad y violentan a la comunidad, pero ese es el estado del ser humano, está separado de Dios. Entonces el que diga que se va a ir a organizar un país donde sabe claramente, o un municipio, que se vaya alcalde, donde sabe que tiene un consejo, que si el consejo no lo aprueba y el consejo todos no creen, no son creyentes, no puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer ese alcalde creyente? Volverse tramposo igual que ellos. Entonces, ¿a quién le va a servir? El Señor dijo claramente, no puede servir a dos, porque terminará amando uno y odiando al otro. ¿Qué también dijo? Es que, ¿de quién es esta moneda? ¿Esta cara quién es esta moneda? Ah, del César. Dele a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No se mezcle. No podemos ver a Jesús como Juan el Bautista. Y encima, no, sí, hermano, es que necesitamos el respaldo, necesitamos apoyo, necesitamos quien nos represente en el consejo, en el senado. Error, mentira, la iglesia no está para eso. Los que enseñan esto están viendo a Jesús como Juan el Bautista, y eso no son iglesia. O los que están ahorita entonces como Elías, no, vamos tras el milagro. Vámonos por el milagro. Y sí, creemos en Cristo Jesús. Sí, es que Él murió por nosotros. Y entonces, es que lo que Él hizo a través de la cruz y la resurrección, a mí me sacó del pecado de Satanás y me llevó a Dios. Y si estoy con Dios, no soy falto de nada. Entonces, ¿por qué lo está viendo como Elías? ¿Por qué está anhelando un milagro? Es que no le bastó el milagro de la salvación, que quiere otro. No, sí, yo soy salvo, pero es que, hermano, es que hay que pedir también por la salud, hay que pedir también por la economía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y eso es la iglesia? Eso no es la iglesia. Están viendo a Jesús diferente a lo que Él es el Cristo, el que lo resolvió todo de una vez, eternamente y perfectamente. No le quedó faltando absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo ven como Elías? Porque anhelan otro milagro más. Iglesia, y no son iglesia, sinagoga de Satanás. Ah, no, Jeremías, hermano, es que hay que hacer obras de caridad. Vamos a hacer obras. Igual hay que dar, llenemos esa canastica y démosela aquí a los de menos recursos. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero es que el de los menos recursos necesita escuchar el evangelio y creer el evangelio que Jesús es el Cristo, porque si no se va a enseñar a que vas por la canastica, y a punto de mercado se salvará el que lo está recibiendo y el que lo está dando. No, eso no es así. Todo lo que Jesús de Cristo hizo, lo hizo para mostrar quién era Él, a través de cómo le hablaba a estos hombres, líderes religiosos, les estaba mostrando que Él era el Cristo. A través de los milagros les estaba mostrando que Él era el Cristo. A través de la sanidad les mostraba que Él era el Cristo. A través de ayudarle también entonces a las viudas, estaba mostrando que Él era el Cristo. Todo lo que Él hizo en su ministerio fue para mostrar que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el cumplimiento de todo lo que estaba anunciado de Él en el Antiguo Testamento. Para esto era que ocurrieron estos milagros, estas sanidades, estos prodigios. Y entonces no decimos que no pueden ocurrir, claro que van a ocurrir, pero es que el Señor está diciendo también allá en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, ya en los últimos capítulos, en el último, finalizando, cuando da entonces la orden de ir a ser discípulos, está diciendo que primero hay que predicar el evangelio que Jesús es de Cristo, y que las señales lo seguirán. Pueden ocurrir milagros, pueden ocurrir sanidades, pueden ocurrir prodigios, pero ¿para qué? Para que se crea que Jesús es de Cristo. Yo no puedo llevar al hombre o a la mujer, o al niño o al joven, el adolescente, a una congregación X para que reciba un milagro, una sanidad, y entonces
Ah, no, como ahora sí que recibió, ahora sí va a creer. Hombre, hemos visto tanto de eso, que todo el que recibe un milagro, una sanidad, ni siquiera vuelve. Ni siquiera van, es que ya, no, ya recibí, ya después vuelvo, ya sé que es que creo en un Jesús que cuando necesite de Él me da y ya. Es iglesia, jamás. Ah, no, es que está bautizado allá, entonces es iglesia, jamás. Si no cree que Jesús es Cristo, no es la iglesia. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Sí? ¿Dónde es que tenemos que estar? La iglesia del que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, todo lo que vemos aquí, poco a poco, como el Señor va mostrando quién es la iglesia. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, mi mirada está puesta en otro Jesús. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo también habló de esto. 2 de Corintios 11:4 dijo: les hablan de otro Jesús, o sea, así como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como algunos de los profetas, y ustedes ¿qué hacen? Lo toleran. Le dicen: amén, sí señor, este es. Error. ¿Sí? Por creer en otro Jesús, entonces, que sea diferente a Jesús el Cristo, yo no soy la iglesia de Dios. Que quede claro. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, no soy la iglesia de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, no soy hijo de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, no soy salvo. Y eso sí que duele. Eso sí que irrita cuando se dice eso. Pero no lo decimos nosotros, las escrituras mismas están dando testimonio de que solo a través de creer en Jesús como el Cristo hay salvación. Pero de creer en Jesús como el Cristo, no como Juan, no como Elías, no como Jeremías, no como algunos de los profetas, como el Cristo, hay salvación y se es iglesia. O pregunto, ¿o acaso por conocer, repetir, gritar, o lo que se escucha hoy también, señalar, etcétera, entonces son la iglesia de Dios? No, no es así. No es así. Es solo a través de la fe en el Evangelio que Jesús es el Cristo, que soy la iglesia. Lo he repetido mucho hoy. Solo a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo soy iglesia de Dios. Si no es así, no soy iglesia. Así se levante el que se levante, así se vengan los pastores más de mucho renombre, los más reconocidos en contra de nosotros, que nos digan sectarios, que nos digan radicales, que nos digan lo que quieran, pero si no es a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo, no soy iglesia. Punto. Otro punto que vamos a ver acá: ¿dónde tiene que estar fundada la iglesia? Entonces mire, que es que no es aquí en esta denominación donde se funda. Lleva 40 años, lleva 50 años, ¿sí? Tiene hijas en varias partes, es aquí donde se tiene que fundar. No, no es ahí. ¿Dónde tiene que estar fundada la iglesia? Ahorita lo leímos, el Señor dijo claramente: tú eres piedra pequeña y sobre la piedra grande, sobre la roca se edifica la iglesia. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? En la roca. ¿Quién es la roca? El Cristo. Miren que si aquí desaparecen denominaciones, desaparecen misiones, desaparecen coberturas, porque es que la iglesia no está en eso, está en el Cristo, en la roca. Más claro imposible. 2 de Samuel 22:2, para hablar de la roca. 2 de Samuel 22:2 dice: y dijo el Señor, es mi peña y mi fortaleza y mi libertador. Repito, y dijo el Señor, es mi peña y mi fortaleza y mi libertador. Ese mismo capítulo y versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. ¿Dónde se funda la iglesia? Mire lo que está diciendo acá. ¿Sí? En el Señor. ¿Quién es el Señor?
El Señor es Jesús de Cristo. Este Jesús de Cristo es esa peña, es esa roca. En Él, entonces, o estando dentro de Él, entonces vemos que Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro libertador. Es en Él. No está diciendo que se funde en otra parte. No está diciendo que, como dije ahorita, es la denominación, la misión o el pastor X. No, es en Jesús de Cristo, en la roca. En Él está entonces mi fortaleza y somos libres. Él es mi libertador. El salmista, Salmos 89, 26, Biblia de las Américas, dice: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca donde me refugio. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde se funda la iglesia? Muéstrenme aquí una denominación. No, todo está en la roca. La roca, el Cristo, todo está en Él. No hay otro fundamento. Para que quede claro. Mateo 7:24, Biblia de las Américas. Dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Hombre sabio y prudente. Miren que no queda aquí duda. Muéstrenme pues la congregación, muéstrenme la denominación. Aquí hoy en día se pelean entre varias denominaciones, que es que esta es la que más hijas tiene, que es la que más años tiene, que es la que más congregados tiene, que es la que más propiedades tiene. Entonces, ¿qué es ahí? No es ahí. Mire lo que está diciendo: hombre sabio y prudente edifica sobre la roca. Sabio, esa sabiduría que viene de Dios es Cristo. La prudencia que viene de Dios es que es aquí, que no puedo moverme por otro lado, es que es en la roca, es en el Cristo. No me puedo dejar mover por las emociones, que no es este pastor el que habla muy bonito, no es este que es muy amigo mío, no es este que más entonces me está ayudando a levantar cuando me caigo, que tengo que estar allí. No, es en la roca, y en la roca no tengo por qué caer. Es que Él es mi refugio, es mi libertador, ¿sí? Es mi fortaleza. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde se fundamenta la iglesia? En la roca. ¿La roca es quién? El Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús es el Cristo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Sobre la roca. Lucas 6:48, miren lo que dice Lucas 6:48, traducción lenguaje actual. Dice: es como el que construyó su casa sobre la roca. Mire lo que dice acá: hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca, y allí puso las bases, y cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Mire, ¿dónde tiene que estar la iglesia? Mire lo que está diciendo acá el mismo Señor. Entonces está haciendo aquí una comparación: el que construyó la casa sobre la roca, pero no fue que una roca aquí que la vio y hagámosle aquí, no, dice que hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. Fue que profundizó, fue que miró realmente la firmeza de esa roca. Dice que fue profundo. Por eso es que la iglesia no puede caer. Por eso es que necesitamos nosotros de estar en la roca, porque es que no es que me paro aquí y ya mañana me bajo, no, es que es estando allí. Entonces, profundizando en esta roca, porque es profundo el evangelio, muy profundo, muy ancho, sí, muy largo y muy alto. Hay que profundizar, y al estar profundizando, llenándome del evangelio cada vez más, de esta fe de creer en Jesús como el Cristo, cuando se vienen esas corrientes tan fuertes, esos vientos tan fuertes, entonces por muy duro que peguen, no pasa nada, porque es que está bien cimentada en la roca, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Pero hay que profundizar, ¿sí? No es simplemente así. Voy al culto los domingos y ya, soy la iglesia, todos los días.
todos los días, porque todos los días tenemos realidades, ¿o no? Todos los días tenemos situaciones difíciles, ¿o no? ¿Sí? O pueden ser situaciones muy buenas, pero las situaciones buenas también lo sacan a uno si se deja llevar por ellas. Entonces ni lo bueno, ni el tan bueno todo, ni el ay, es que ¿cómo me falta? Las dos me ponen en extremos peligrosos. Entonces yo necesito estar en la roca todos los días. Eso sí lo necesito todos los días. La iglesia tiene que estar fundada en el Cristo, ¿sí? Tiene que estar fundada en el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esta es la iglesia. La iglesia tiene que estar viviendo esta fe en Jesús el Cristo todos los días. La iglesia tiene que vivir solo para Jesús el Cristo todos los días. Esa es la iglesia. Por eso leímos unos textos para mostrar dónde tiene que estar la iglesia. Y todos nos llevan a la roca. Y son muchos textos. Solamente estamos viendo unos pocos. Pero con esos pocos el Señor nos está, o personalmente me está hablando, ¿sí? Me está abriendo cada vez más los ojos y los oídos espirituales. Porque es que tenemos que estar firmes. Entonces, en el Cristo, que es la roca, lo tenemos todo. Todo es todo. Por eso dije lo que dije anteriormente. Si veo diferente a Jesús como el Cristo, estoy pero muy mal. Porque es que en Él ya fue dado todo. No somos faltos de nada. Colosenses 1:16, ¿qué está diciendo? Dios creó todo por medio del Cristo y para el Cristo. Y estamos en Él. ¿Qué necesitamos? Nada. Todo fue creado por Él y para Él. Y nosotros estamos en Él, en la roca. Colosenses 1:17 al 18, traducción lenguaje actual. El Cristo, la roca, existía antes de todas las cosas. Mire cómo habla el Señor, dónde estamos fundados. Lo que dije ahorita, no los 50, los 100 años que llevan las misiones por acá. No. El Cristo, esta roca, existía antes de todas las cosas. Y por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Por medio de quién? Del Cristo. Todo se mantiene en orden. ¿Dónde estamos nosotros? En el Cristo. ¿Necesitamos algo? Dígame que estamos necesitando entonces, pues, porque pues estamos muy mal. Y Él, el Cristo, gobierna a su iglesia. El Cristo gobierna a su iglesia. ¿Todos serán iglesia? Qué pena. Si no se cree que eso es de Cristo, no. El Cristo gobierna a su iglesia y mire, y le da vida. Y la vida viene ¿por qué? ¿Qué es lo que dice Juan 20:31? Por creer. Por creer que Jesús es el Cristo. Solo creyendo que Jesús es el Cristo se tiene vida. Entonces, es Él el que da la vida. Cuando Él dice del buen pastor, ¿qué está diciendo? El buen pastor da su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Por las ovejas. ¿Qué es dar la vida? A lo que Él dijo en Marcos 10:45, es que el Hijo del Hombre vino a ¿qué? Para servir y dar su vida. ¿Qué estamos recibiendo? La vida. ¿De quién? Del dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Cristo. Pero no sé si está quedando duda, pero creo que el Señor está hablando muy claro. ¿Quién es la iglesia y dónde tiene que estar la iglesia? El Cristo, entonces dice, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. ¿Sí? El Cristo, la roca, donde está la iglesia, tiene que ocupar el primer lugar en todo. Por eso también dije ahorita, la iglesia tiene que vivir solo para Él. Él tiene que ocupar el primer lugar, sobre todo en la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia somos nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo. Colosenses 1:19 al 20, traducción lenguaje actual. Dice, así quiso Dios que, entre comillas, el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios por la sangre de su cruz,
ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo arriba, en el Cristo. Mires, por eso es que, repito otra vez, si no creo que Jesús es el Cristo, no soy la iglesia. Él fue el que lo hizo todo, el que restauró todo, el que a nosotros entonces nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos llevó directamente a estar con Él, el que nos sacó de muerte a vida, el que entonces venció a Satanás, el que limpió de una vez eternamente el pecado, lo quitó, y el que entonces hoy nos tiene con Dios, hoy nos tiene vivos, el Cristo. ¿En dónde tiene que estar la iglesia? Es aquí. No busquemos otro lugar, es en el Cristo. No es este lugar, no es este local, no es el local. Hoy estamos acá, mañana podemos estar en otra parte, entonces es allá. No, somos nosotros. El que cree que Jesús es el Cristo, esta es la iglesia. Colosenses 1, 22, 23 también, traducción lenguaje actual. Pero con su muerte el Cristo los reconcilió y los integró a su mismo ser humano mortal, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero por supuesto, perseveren en la fe. Mire, todo lo que está ocurriendo a través del Cristo. Pero mire también cómo está diciendo acá el apóstol Pablo. Pero por supuesto, perseveren. Somos santos por el Cristo. Es que ya todo se resolvió por el Cristo. Estamos en la roca, pero hay que seguir profundizando. Hay que seguir perseverando. ¿En qué? En la fe. En la fe de creer en Él, en el Cristo. Dice, muéstrense firmes. Muéstrense firmes. Pero no hay apariencia. Mostrémonos firmes, porque es que si en nosotros está la fe, estamos en la roca, hay firmeza, porque es en la roca. Dicen, cimentados en ella, cimentados en esa roca. Todo lo que está diciendo acá con el de Pablo a través de Colosenses 1, 22, 23. Dice, no se desvíen de su esperanza. A la iglesia, por ahí que está en la roca. No se desvíen de su esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué es lo que esperamos ahora? Al pronto retorno de Jesús de Cristo en nuestros días. Por eso hay que estar perseverando en la fe, hay que continuar con el evangelismo de la Biblia, hay que continuar con la evangelización mundial, pero llenándome del evangelio que Jesús es de Cristo, la fe, subiendo en la fe, habiendo nosotros firmeza, porque sabemos muy bien en quién hemos creído y sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Sabemos dónde estamos cimentados. ¿Y qué más dice? Tengan siempre presente el evangelio. Y ya sabemos que el evangelio es que Jesús es de Cristo. El evangelio que han oído y que ha sido predicado a toda criatura en este mundo. Colosenses 1, 22, 23, traducción lenguaje actual. No estamos hablando porque nos parece, estamos a través de las escrituras y a través de lo que el Señor mismo nos está revelando. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es de Cristo y para que sigamos firmes en la roca. Entonces, en estos pocos versículos vemos la dirección donde Dios tiene o que Dios nos quiere dar para que estemos ¿qué? Fundados como iglesia. ¿Sí? Esta es la dirección que Dios nos está dando. Y esto no es por unos pocos días. Esta dirección está dada por Dios hasta el fin. ¿Y quién es el fin? Es el Cristo. Pues la iglesia es iglesia si cree que Jesús es el Cristo. Tiene que estar en la roca que es Jesús el Cristo. Ya vemos todo lo que pasa a través de estar en esta roca, ¿sí? Y la dirección es seguir allí hasta el día del fin. Y el fin es que Jesús, el Cristo, que es el principio, vuelva por segunda vez. Vamos al punto 3 para ir terminando. Mire lo que vemos, pero el punto 3 que dice, ¿por qué cae la iglesia entonces?
¿Por qué está cayendo la iglesia? Ahora sí hablemos de nosotros. ¿Por qué están cayendo? ¿Por qué podemos caer? Ya no hablemos de los que no creen que Jesús es Cristo, porque ya vimos que no son la iglesia. Hablemos de los que hoy decimos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué se cae? Vemos el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Sí? Tuvo una duda. Pedro, también entonces el Señor le dijo, después de esta declaración, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Por qué se puede caer? Por la duda. ¿Sí? Por la duda. Por no creer. La incredulidad. Por la ignorancia. Porque me quedo con una parte nomás y ya. Y ya le voy a meter entonces el conocimiento humano, la teología, la filosofía. Se cae. Se cae. Se cae por no estar en la roca. Se cae por no estar fundado sobre la roca. Mire por qué vimos esto ahorita. Es que se necesita estar sobre la roca para no caer. Se cae entonces, repito, por la incredulidad y por la ignorancia. Por la realidad que vemos. Por las situaciones muy difíciles o muy buenas. Todo eso nos saca. En pocas palabras, por no creer. Como vimos acá en Colosenses. Por no estar perseverando y por no estar buscando siempre estar aumentando nuestra fe y por no estar siempre firmes y cimentados en la roca. Por eso se cae. Primera de Pedro 2:8. Entonces dice, Biblias Américas, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Cuál palabra? El pacto. ¿Cuál pacto? Que Jesús es Cristo. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Ahí está claro. ¿Por qué caen? Porque es que no está la fe, no se cree precisamente que Jesús es Cristo. No se cree en la iglesia como tal. No se cree sobre qué está la iglesia, no se cree en el fundamento de la iglesia. Y no es el fundamento de la denominación, ¿sí? Lo que colocan allí para ser parte de dicha denominación. No, no es esa. El fundamento en el que los apóstoles también entonces lo dejaron claro, y es en Jesús el Cristo, en la roca. En esta piedra entonces se vuelve ¿qué? Tropiezo que hace caer cuando se niegan a creer que Jesús es el Cristo. Y de eso sí que conocemos. No, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero ¿por qué hay que predicar que Jesús es el Cristo? Entonces, ¿qué? ¿Creen o no creen? Porque el que cree tiene que predicar que Jesús es el Cristo. Yo no conozco los enamorados que están hablando de otra cosa, hablan de ese enamoramiento que tienen entre ellos dos y no les termina, solo hasta que le acaba el dichoso amor. Pero mientras están comenzando, eso les falta tiempo para hablar el uno del otro. Y entonces, si en nosotros está la fe de creer en Jesús como el Cristo, si en nosotros está realmente esa fe de saber que ya por Él lo tenemos todo, ¿por qué no podemos predicar de que Jesús es el Cristo? ¿Por qué tenemos que predicar de otra cosa? Ah, no, es que la denominación me dice, es que la misión me dice, es que los organizadores me dicen, es que si no predico de esa manera, entonces me echan. Entonces usted no es iglesia. Entonces, ¿por qué dice que cree que Jesús es el Cristo? Entonces simplemente se amañó, se acomodó, vive de los diezmos, vive de las ofrendas, se volvió un asalariado más, diciendo que Jesús es el Cristo. Porque aquí dice, es que esta roca hace caer cuando se niegan a creer en el pacto que Jesús es el Cristo. Y mire que dice, tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Ahorita vimos que el que cree, entonces está sobre la roca y no cae, está firme, pero es que no quieren creer, entonces tropiezan por negarse a creer, por querer mezclar, por querer agradar a los hombres, por querer agradar al pastor X o al apóstol X o al profeta X, que en última no nadie si no tienen el evangelio que Jesús es Cristo. Y a esto se doblegan, a esto se rinden. No son la iglesia. Por eso está cayendo la iglesia.
repito, que quede claro, no la denominación, el que cree en la iglesia y deja de creer y ya no es iglesia, cae. ¿Sí? Cae. Filipenses 2:3, Biblia de las Américas, dice: no hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los demás son mejores, ¿sí? que él mismo. Bueno, voy a volver a leer porque aquí me equivoqué. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los demás son mejores que él mismo. Versículo 4: no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Biblia de las Américas, ¿por qué cae la iglesia? ¿Sí? Vimos ya, no hay la fe, ¿sí? No se cree al pacto de Dios. ¿Qué más vemos acá? Es que ya lo que hay dentro de la iglesia, entonces es una rivalidad o una vanagloria, ¿sí? Esto es lo que está ocurriendo en la iglesia también. La rivalidad que hay entre los congregados, la vanagloria que se busca. Es que busquemos, no es que soy yo, no, sino es que si no voy yo no pasa nada. Ojalá que me vean, porque es que yo soy el que estoy ahorita predicando, yo soy el que tengo el mensaje y yo lo tengo claro. Y si yo no voy, ustedes no van a poder creer. Vanagloria, ¿sí? No, es que es el apóstol tal y por ese apóstol se salvó tal país. Vanagloria. Y un poco de seguidores buscando a ese apóstol o a ese pastor. Y el apóstol o el pastor cada vez más subido, ¿sí? Vanagloria. Es que la gloria es para el Cristo. Cuando no lo ven la gloria de Cristo, la iglesia cae. Y cuando estos hombres buscan este reconocimiento y lo encuentran, cayeron, porque le están quitando la gloria a Dios. Que se diga claramente: no, señores, no soy yo, es el Cristo. No soy yo el que les revelo, es el Cristo. No soy yo el que les abro el entendimiento, es el Cristo. Eso es lo que muestran las Escrituras. ¿O qué fue lo que hizo el Señor cuando venía por el camino de Maús? ¿Qué fue lo que hizo? Abrirles el entendimiento, abrir las Escrituras. Es Él el que revela. ¿Dónde está entonces aquí esto? Lo otro es lo que dice acá: vanagloria. ¿Qué dice acá? Que cada uno tenga la humildad de creer que los demás son mejores que él mismo. Es que es verdad. Es que yo tengo que ver al hermano, si tiene esta fe, hombre, es que gracias a Dios por este hombre, por este hermano, verlo mejor. Yo no lo puedo ver inferior a mí, es que tenemos la misma fe. El Señor lo está usando más, gloria a Dios. La está usando más, gloria a Dios. La está usando más, gloria a Dios. Ah, pero es que es un congregado y usted es el apóstol. Gloria a Dios por su vida. Es que es Dios el que lo está usando. Glorifico a Dios. Yo desaparezco. El apóstol tiene que desaparecer, ¿sí? Pero no, vanagloria y rivalidad. Dice aquí: no busque nadie sus propios intereses. Por eso cae la iglesia. ¿Qué se busca realmente hoy en día? Sus propios intereses, la platica, la economía. Se me mejoró la economía, me va a tocar entregar lo que tengo, estoy muy endeudado. Nadie lo mandó a endeudarse. No tiene por qué endeudarse y que enseguida a los congregados le paguen. Nadie lo mandó. Cuando está la fe que de Jesús como el Cristo, está claro que todo está consumado y que lo que se necesite Él lo va a añadir. Por eso el reino de Dios y su justicia es lo primero, ¿sí? Entonces, no busquemos nuestros propios intereses. Por eso cae la iglesia. ¿Qué dice acá? Más bien preocúpese cada uno por los demás. Que el pastor tiene que dar la vida. El pastor tiene que preocuparse por las ovejas. El pastor tiene que preocuparse por qué está recibiendo el hermanito, el congregado, el que usted está viendo mejor que usted. Tiene que preocuparse y también recibir de él, porque es que si está recibiendo el evangelio, él también le va a dar el evangelio. Preocúpese no por lo que tenga él en el bolsillo, preocúpese no porque cómo vive en su casa, preocúpese por lo que hay dentro de él, el evangelio, que es lo que realmente Dios nos da para salvación y nos hace como su iglesia. Por eso tenemos que preocuparnos. Pero como es lo contrario, está cayendo la iglesia.
¿Por qué más cae la iglesia? Por no creer correctamente y precisamente en Jesús como el Cristo. ¿Qué es creer correctamente y precisamente en Jesús como el Cristo? Es creer que Él ya todo lo hizo, que yo ya no necesito nada, que estoy enfermo, gloria a Dios, que no tengo dinero, gloria a Dios, que tengo mucho dinero, gloria a Dios, no me hace daño. Como dijo el apóstol Pablo, cualquier necesidad, cualquier situación, entonces lo puedo en Jesús, en Cristo que me fortalece, la que sea. ¿Sí? Tengo que creer que todo fue consumado. Si no creo así, la iglesia cae. Cae. ¿Por qué más cae? Por poner entonces la mirada en la persona, en el hombre, en el congregado, en la misión, en la denominación, en la organización, en la familia, en los amigos, ¿sí? Todo lo que me desvíe de la mirada, como vimos en Hebreos 12:2, en Jesús el Cristo, entonces lleva a que la iglesia fracase. ¿Qué más hace caer la iglesia? Que viven entonces de acuerdo a los mandamientos de hombres. Esto lo hace caer. Y para terminar con los textos de Corintios, miremos, o los voy a dejar para que ustedes mismos lo lean. Primera de Corintios 1, 12 y 13. Ahí se muestra entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo, es que ustedes dicen que unos son de Cefas, que otros son de Pablo, que otros son de Apolos. Y bueno, y es que Cristo está dividido. Les pregunta el apóstol Pablo. Porque es que esa rivalidad, esa vanagloria, todo eso que estaba viviendo la iglesia en ese momento, llevó a ¿qué? Al fracaso, que es lo que se ve hoy en día. No, yo pertenezco acá al grupo Colombia, yo pertenezco al grupo Venezuela, yo pertenezco al grupo México, yo pertenezco al grupo, entonces vámonos para allá, para Europa, vámonos para África, vámonos para Asia. Yo pertenezco es por allá. Ahí entonces, ¿cómo así? Pero usted vive en Colombia. Ah, no, pero es que yo con el de Colombia no tengo nada que ver. Yo me tiro para el otro país. Y es que Cristo está dividido. Si está la fe de creer en Jesús como el Cristo, no tiene por qué haber división. No tiene por qué haber división. Pero ¿qué ha pasado? Que los ojos se desvían para donde va el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, para allá me voy. O para donde está mi conocido, para donde está mi amigo. No, si mi amigo estaba conmigo acá en este municipio, ahora me voy para otro, entonces yo me voy para allá porque este es mi amigo, ese es mi cómplice, entonces para allá me voy. Yo le pertenezco ya a ellos. Muy raro eso, ¿no? Corintios, por eso caen. ¿Sí? Primera de Corintios también, para que miren 1:18 y 1:21. Vamos a leer eso. Primera de Corintios 1:18 y 1:21. Dice el 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Y el 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Y eso es lo que también está llevando a que la iglesia fracase, porque no quieren cimentarse, no quieren afirmarse en el evangelio. Miren lo que está diciendo acá el apóstol Pablo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Y el 21 dice: en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice la gente? Ustedes predicando que Jesús es Cristo están locos, no tienen más de qué hablar. Pero es a través de la predicación que Jesús es Cristo, es a través de creer que Jesús es Cristo donde está la salvación. No es a través de la teología, de la filosofía, no es con el conocimiento de ustedes, señores. Qué pena pastores, qué pena hermanitos congregados, qué pena apóstoles. No lleven a los congregados a que tienen que meter a un instituto teológico para ser salvos, que necesitan leer muchos libros para ser salvos. No, aquí está diciendo que a Dios le plació así, por la predicación del evangelio que Jesús es de Cristo. Lo que para el mundo o para ellos mismos es locura,
Para Dios entonces es para nosotros poder de Dios para la salvación. Para Dios es salvación. Así le plació a Dios. ¿Qué hacemos? Damos gracias a Dios, pero como no se cree, entonces se cae. No, vamos a hacer entonces unos institutos bíblicos y vamos a mirar unas cositas acá, pero el evangelio que es de Cristo, eso para otro día. Hay que instruirnos más, hay que llenarnos de más conocimiento humano, hay que leer libros y libros y libros, hay que ir a institutos teológicos, los pagan las denominaciones, los pagan los pastores para que salgan más entonces hijos de esas congregaciones y salgan a seguir envenenando a la gente. ¿Sí? A muchos les causa risa esto de que Jesús es el Cristo y a otros les fastidia, y entonces dicen: no hablen más de eso, vaya a predicar en la iglesia, pero por favor no vaya a predicar que Jesús es el Cristo. Por ahí de vez en cuando diga que Jesús es el Cristo, pero no siempre, porque les taladra, les fastidia. ¿Por qué? Porque ya cayeron, por eso están cayendo. Hay muchas cosas más que hablar, pero que realmente seguiremos mirando más adelante, porque esto no es de dejar así, no es de dejar así. Entonces recordemos, la iglesia es la que cree que Jesús es el Cristo. Esta iglesia está en la roca que Jesús es el Cristo, y la iglesia cae cuando no tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo. Pero la iglesia que cree que Jesús es el Cristo ama el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días, y entonces ¿qué hace? Cada vez quiere creer más a este evangelio, se va a llenar más de él. Cada vez más entonces va a querer hacer el evangelismo, y cada vez más va a amar la pronta venida de Jesús el Cristo en nuestros días. Esto es el pacto de la evangelización mundial. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te amo, muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Dios. Oramos, Padre, porque es necesario, Señor, que en nosotros esté esta fe clara, Señor. Es necesario, Señor, que nosotros creamos que somos tu iglesia, Señor. Tu iglesia, que te pertenecemos a ti, Señor. Que nos compraste, Señor, con precio de sangre. Que realmente, Señor, todo lo que hoy tenemos, Señor, esta salvación inmerecida, tan grande que nos has dado, Señor, es porque tú nos la diste por tu misericordia, Señor. Nos compraste, Señor, somos tu iglesia, te pertenecemos, Señor. Es importante que nosotros creamos, Señor, que tenemos que estar en la roca, en el Cristo, que necesitamos estar firmes, cimentados cada vez más en esta roca, Señor, que necesitamos estar llenándonos más de esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Esta es tu iglesia, Señor, la que cree, la que está en la roca, la que está depositando todo en ti, Señor, la que realmente vive el consumado de la cruz y la resurrección. Esta es tu iglesia, Señor, y oramos, Padre, oramos, Señor, para no soltar este pacto único, Señor, para no soltar esta vida, Señor, para, Señor, no quitarnos de la roca, Señor. Oramos, Padre, para que, por muy fuerte que sea la realidad, Señor, entonces nosotros, tu iglesia, los que creemos que Jesús es el Cristo, estemos firmes, Señor, hasta el fin, Señor, y que amemos tu pronto retorno, Señor. Esto es el cumplir el pacto de la evangelización mundial en los días de cada uno de nosotros, Señor. Oramos por la iglesia tuya, Señor, en el mundo entero, Señor, porque sabemos que tienes iglesia en todo el mundo, Señor. La estás levantando, los que ya han creído que Jesús es de Cristo, Señor, ya los estás o nos estás alineando, Señor, en un mismo deseo, Señor, el cumplimiento del pacto de la evangelización mundial. Y nosotros, Señor, que por escuchar tu voz, Señor, entonces esos dignos, esos hijos de paz, esa tierra buena que reaccionará, Señor, esa también será tu iglesia, Señor. Oramos para que, Señor, en todo el mundo se predique el evangelio que Jesús es de Cristo, y en todas las naciones se dé el testimonio único de que Jesús es el Cristo. Y oramos para que como tu iglesia, Señor, estemos unánimes, unidos, esperándote, Señor, venir en ese día, Señor, que pronto será
ese encuentro contigo, Señor. Recibe todo el honor, toda la honra y toda la gloria, porque solo tú te lo mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.